Hemos llegado al capítulo número 20, el cual será la culminación de este interesante libro, Negocios Internacionales, por el autor Charles Hill, el cual cierra con el capítulo número 20 titulado Contabilidad y Finanzas en los Negocios Internacionales. Es un tema que buscará diferenciar los estándares o normas contables. También explicará las implicaciones que se dan en el surgimiento de estos sistemas y de cómo afectan a una empresa multinacional, entre otros. Por lo tanto, comencemos con que la administración financiera de un negocio internacional supone 3 grupos de decisiones muy importantes. Uno de ellos es la decisión de inversión sobre las actividades por financiar. El segundo son las decisiones financieras sobre la forma de financiar dichas actividades. Y el tercero, las decisiones de administración monetaria sobre el modo de manejar los recursos financieros de la empresa. Cada una de estas diferencias nacionales entre los estándares contables hacen énfasis en cómo los países tienen distintos sistemas políticos y económicos. Eso nos queda clarísimo. Por lo tanto, las normas contables serán unas reglas de preparación de los estados financieros que definirán y calificarán la información contable útil. Y las normas de auditoría especifican las reglas que se llevarán a cabo dentro de un proceso técnico, el cual una persona cumple con las normas requeridas para ser confiables. Entonces, cada uno de estos elementos se va a ver implícito en una estrategia nuevamente, porque todo es una estrategia sobre cómo es que se va a actuar en el panorama internacional, sobre cuáles son las características, las cosas que me sirven y las cosas que no. ¿Por qué? Porque una empresa no está dispuesta a gastar tiempo, a perder dinero en inversiones que no traigan beneficios a futuro. Por lo tanto, las diferencias tienen que ser relevantes para poder desmontar de la cantidad de basura que existe ahí y poder entender que al momento de ejercer las prácticas dentro del contexto internacional son puntos de comparación claves para el éxito. Dentro de los estándares contables internacionales podemos decir que hay esfuerzos que se han hecho a lo largo de este tiempo para tratar de armonizar las normas contables entre países, pero que dentro del gran aumento de todos los mercados globales de capital, ha habido una urgencia por retomar dichas medidas sobre saber qué es lo que sirve, cuánto no, rápido, eficiente, seguro, confiable y que no haya fraudes. Evidentemente ya analizamos el contexto de la corrupción y es un mal que está constantemente ejerciendo actividades ilícitas, actividades que muchas de las veces no nos imaginamos, pero que caen en este juego sobre el soborno, sobre la toma de decisiones a escondidas y que son prácticas nada aceptables. Pero bueno, continuemos con los aspectos de control, en donde seguimos con la característica de lo contable. ¿Por qué? Porque las funciones de las oficinas de las empresas, evidentemente, tienen que controlar la organización de las personas para un mejor desempeño. Es por eso que supervisar cada una de las actividades y que se cumplan los objetivos acordados estarán dentro de una oficina central y esta a su vez se difractará. Es todo un organigrama nuevamente. ¿Por qué? Porque las empresas cuentan con un organigrama para poder saber qué tan estructurada está su empresa y cómo es que va a fijarse cada uno de los elementos clave
y en dónde participan cada uno de los actores dentro de una variación en los tipos de cambio y sistemas de control, porque también es muy importante señalar que dentro de este existe un modelo que debe de aportar a la corporación y que puedan desarrollar un mejor desempeño de acuerdo a la información recopilada. Existe el modelo de Lazard-Lorange que tiene como objetivos principales hacer que la tasa inicial del tipo de cambio sea al momento quede acordada al presupuesto. O sea, una vez que se toma cierta tasa de cambio, no habrá permiso o no habrá manera que si sube o incluso baja, ese es un caso lamentable, pero bueno, a veces que es mejor aprovecharlo. Si suben las tasas, no se verá en la necesidad de pagar por una tasa más alta. También la tasa proyectada hacia el tipo de cambio, que es la cual está previniendo de manera eficiente al final de un periodo concreto, y la tasa final sobre un tipo de cambio al momento de comprar el presupuesto y desempeño. Estos tres tipos de cambio implican combinaciones que se tendrán que analizar dentro de diferentes factores y disposiciones que se den a partir de los presupuestos financieros que se establezcan mediante las proyecciones con un determinado fin. Dentro de la fijación de precios de transferencia de sistemas de control, hay un establecimiento de los mismos con el fin de afectar de manera decisiva el desempeño de dos finales de intercambio de bienes y servicios. Es por eso que buscan aumentar las transferencias, pero al mismo tiempo tener nuevamente el control sobre qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y en qué momento se realizarán dichas ejecuciones, para poder fijar tasas de cambio únicas de acuerdo a los ingresos por unidad, el costo de los componentes por unidad, otros costos y las ganancias que se tendrán ya sea por unidad o aumentando también su precio dentro de la cantidad, el volumen que se esté vendiendo. Por lo tanto, en una administración financiera hay decisiones de inversión constantes. Las inversiones, volvemos a un panorama especulativo, sin embargo, este tipo de inversiones son un poco más certeras dentro de el análisis que se proyecta. No hacia el tipo de tasas de cambio, porque estas son muy tendenciales a la alza y a la baja, pero sí podemos estar claros que cada uno de estos elementos corresponde a un análisis estratégico para poder invertir y obtener mayores beneficios, saber que sus inversiones son seguras, que correrán riesgos políticos y económicos de acuerdo a las naciones, sí, los habrá. También habrá flujos de efectivo para el proyecto, también es el capital necesario que se necesita invertir. Y la conexión entre los flujos del efectivo entre la casa matriz y la fuente del financiamiento. Una vez que se toma la decisión, no hay marcha atrás, sin embargo, están vinculados las oficinas centrales de donde emerge todo el capital y las oficinas en donde se establece la siguiente conexión de inversión, que debe estar sumamente vinculada y comprometida con la primera empresa, con el fin de evaluar las oportunidades mayormente redituables para que los gobiernos no sean los que ejerzan algún tipo de prácticas que en determinado momento no hayan sido contempladas, sino que al contrario, ya tener contemplados esos dos elementos, el económico y el político, con el fin de establecer cláusulas, normas, reglas, ajustes para que las inversiones sean seguras y no a tener mayor problema con esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el riesgo político también tiende al comportamiento de la sociedad, no precisamente refiere al gobierno, sino al comportamiento social. Puede ser que se den manifestaciones, crisis, de repente algún tipo de inflación, lo que sea, y que cambie el panorama por completo de las proyecciones que se tenían para la posible inversión. Dentro del riesgo económico existe la parte en la que haya una mala decisión
dentro de las administraciones y que el ambiente de los negocios dañe las utilidades del mismo y las empresas y las metas de una empresa. Por lo tanto, es un riesgo de capital muy, muy determinante y evidentemente quienes están a cargo del análisis de este tipo de estrategias tienen una enorme responsabilidad, porque si algo sale mal, se habla de una cantidad impresionante de dinero que tendría que ser pagada sin obtener mayores beneficios. ¿Por qué? Porque existen compromisos, porque existen situaciones, porque existen elementos clave que se han tomado en cuenta para poder desarrollar cualquier tipo de inversión y que evidentemente necesitan ser estratégicos, certeros, los elementos que estén a cargo de la conducción de las inversiones. La administración financiera y la administración monetaria global. En este tema, en este subtítulo, se habla de minimizar los saldos en efectivo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la necesidad del efectivo se ve implícita, pero ahora en un mundo tan globalizado con transacciones 24/7 en todo el mundo resulta ser más fácil que las empresas depositen montos a partir de cuentas con la intención de que exista un mejor manejo sobre las cantidades y que quede un registro respaldado con una base de datos bancaria sobre cuáles son las actividades que se están haciendo y que también el efectivo no corra riesgo porque puede ser robado. En cuanto a la reducción de costos de transacción, los costos de transacción hacen referencia al tipo de cambio que se generará una vez que la empresa cambia el efectivo de una divisa por otra. ¿Por qué? Porque sí, justo hablamos en su momento de un mercado de divisas, el cual tendría a imponer ciertas restricciones de acuerdo a sus monedas, y en esta ocasión, pues hay un riesgo dentro de los saldos netos que se procuran tener, no pagar más por esto, pero que evidentemente los costos de las transacciones generarán un aumento o un incremento hacia dichas cantidades ya previstas. Por lo tanto, es un extra que se le debe de agregar al tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un sistema globalizado que también posibilita dichas particularidades de intercambio comercial, depósitos a la brevedad, etcétera, etcétera, pero que también tienen sus consecuencias económicas. Es por eso que se maneja cada una de estas actividades de manera regulada, pero que también se hablan de los flujos y los saldos netos que se tendrán que pagar. En el manejo de la carga tributaria, cada país es independiente y tiene su propio régimen fiscal. Cada una de estas naciones declaran qué cantidad se impondrá para que sea pagada sobre la renta de los corporativos, sobre la renta de todas aquellas acciones que emitan de alguna forma créditos fiscales, tratados fiscales, efectos fiscales de cobro, lo que tenga que ver en cuanto a la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un sistema que está implementado en cada nación y por ende cada uno de ellos no se debe de ver agraviado por las interacciones internacionales que se están ejecutando y es necesario recibir pagos, efectuar depósitos hacia quienes tienen el control de este tipo de transacciones, ya que es su país y también están interactuando con el mismo y ellos buscan obtener ganancias. Hay países que también, con el fin de que existan mayores inversiones, con el fin de que existan mayores envíos, etcétera, etcétera,
lo que hacen es proveer a las personas de paraísos fiscales, en donde se evaden muchísimos impuestos, en donde se ejecutan acciones que de alguna forma siempre son redituables, ¿no? Porque es un ahorro hacia las cosas que se pueden o no hacer, a las transacciones que se aplican, pero que de alguna forma pues el objetivo simplemente será seguir invirtiendo. En cuanto al movimiento de dinero entre fronteras, pues vemos una vez más que la recuperación de las naciones va a partir de las remesas. El caso más específico es el de México, el más latente, el que más podemos ver de cerca, es el de México y Estados Unidos, como las remesas de todos los inmigrantes a través de los depósitos que se hacen día con día, que son muchísimos, tienden a un aumento en la mejora de la economía de nuestro país, en este caso México, por todo el dinero que los nacionales inmigrantes producen allá, mandan acá y eso se ajusta a las remesas a partir de dividendos, donde existen políticas que varían de acuerdo al filial de los factores, pero que tienen regulaciones fiscales en cuanto al tipo de cambio. El pago en las regalías y las comisiones también son otro factor importante, pero que no tienen tampoco tanta trascendencia, ya que las regalías presentan una remuneración como tal, ¿no? O sea, se otorgan a los propietarios de las tecnologías, etcétera, por ser lo que son y por permitir usar sus sistemas. También los precios en las transferencias, en donde las compañías eh, tienen ventajas al ajustarse a estas, ya que las empresas pueden emplear precios de nivel implosivo hasta un nivel impositivo. También pueden utilizar los precios de acuerdo a los filiados a una casa matriz o un paraíso fiscal, y también que pueden reducir los aranceles que se deben de pagar en cuanto entren en vigor los aranceles. De esto de acuerdo al valor del arancel que se evalúe, ¿no? Sin embargo, los problemas que se dan a través de estas transacciones, porque no todo puede ser favorable, evidentemente, son las fijaciones de precios que se ven implícitas a través de las transferencias que se relacionan con los incentivos administrativos y la administración de su desempeño. ¿Por qué? Porque estos tienen una fijación dentro de los precios en cuanto a la transferencia y al mismo tiempo actúan de manera incongruente con la política de la nación y también en el cómo se generan las utilidades. Eso es un factor determinante para saber que también hay riesgos que se corren, pero que al mismo tiempo pues pueden ser evitados. No es tan grande hablar, o sea, no traería tantos problemas hablar de esto si todo se hace de la manera fiscal más conveniente. Y los préstamos en los subsidios, pues evidentemente se dan por dos motivos. Uno de ellos son las restricciones que se dan por el país anfitrión, el cual siempre pone muchas condiciones para poder invertir dentro de ese país, pero que también sabe que lo hace porque es un buen mercado. Y el segundo son los préstamos a los subsidios que se les brindan a las ventajas fiscales. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales pertenecen a sus casas matrices y se depositan la cantidad que neta, y con esa cantidad evidentemente nada más el banco presta $1,000,000, por así decirlo, en un ejemplo que se depositen $1,000,000, los presta al mismo tiempo, pero el interés es del 8%. Entonces tienen un filial extranjero, cuentan con una operación en diferentes bancos y los bancos retienen esos dólares por sus servicios
pero al final de cuentas viene siendo mucho más favorable que establecerse y ajustarse a otras políticas de otros países en donde no hay un paraíso fiscal. Por algo sus nombres los llaman así, paraísos. ¿Por qué? Porque están más cómodos y porque disfrutan más de todas las transacciones monetarias que se están haciendo. Este fue el libro de Charles Hill. La verdad fue un libro muy interesante, un libro que proyecta tantas cosas que evidentemente grabar videos de 20 minutos aproximadamente no son tan, tan explicativos como a veces uno quisiera. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muchísimo, porque trae todo para poder generar una empresa, trae los riesgos que puedes correr, las normas que debes considerar, el contexto histórico de cómo se han dado las relaciones a través de las diferentes organizaciones internacionales, de cada una de las estrategias sobre las integraciones que se vinieron dando a partir de la necesidad de un comercio internacional, sobre las características culturales de una sociedad en diferentes naciones. Todo eso suma un valor inmenso a este libro. ¿Por qué? Porque siempre va llevándote de la mano y a través de los ejemplos que presenta, a través de cada uno de los casos que se analizan dentro de los mismos, podemos darnos cuenta de que sí, en el mundo pasan todas estas cosas y que uno, al tener este sentido internacionalista de análisis, podemos saber que cada uno de los factores y elementos que se consideran a partir de las vinculaciones estratégicas en logística, economía, política, etcétera, suman un todo para poder llevar a cabo la mejor transacción posible, las mejores relaciones de empresas, con términos logísticos, mediáticos sumamente impresionantes. Y espero que les haya gustado este libro tanto como a mí, porque de verdad es un libro increíble que me ha transformado el panorama, la visión, y que ahora entiendo un poco mejor cómo son las relaciones internacionales dentro del sentido de las negociaciones. Un gusto haber explicado este libro. Muchísimas gracias.